el parte médico que falleció Julián Figueroa, ¿no? Ponía que dice que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibración ventricular. Curioso, ¿no? Cuando no se ha hecho una autopsia. Yo no soy médico, le pregunto a usted. Sí, mire, probablemente todo el gremio médico que escuchamos este diagnóstico como causa de muerte, la fibrilación ventricular, es un diagnóstico que probablemente el doctor que hizo el llenado del certificado de función lo quiso, probablemente cometió el error de colocar este término cuando este término solamente se puede demostrar bajo un estricto electrocardiograma. Es decir, Ujú, tiene que llegar la persona viva a un hospital, colocarle el electrocardiograma, que mucha gente ya lo ubica, que es el dispositivo con unos chupones, que así le llamamos en el área médica, para capturar el trazo eléctrico de todo lo que es la carga del corazón. Y ahí, solamente ahí, se diagnostica fibrilación ventricular. Si no hay una persona que llegue viva a un hospital y se le haga el electrocardiograma, no se puede diagnosticar fibrilación ventricular porque solamente se puede dar con este aparato, por decirlo así. Si ya una persona murió y yo pongo en el certificado de función fibrilación ventricular, yo estaría cometiendo un error médico porque no me consta, no tengo un estudio que me fundamente la causa de muerte. ¿Qué me podría fundamentar la causa de muerte? Una autopsia, donde al yo extraer el corazón de la cavidad torácica, ahí puedo encontrar datos de un infarto, pero no de fibrilación ventricular. ujú. Ahora, si gusta, amigo, rápidamente le comento qué es una fibrilación ventricular, porque mucha gente va a decir, bueno, ¿qué es esto? El corazón, lo voy a poner en mis manos de esta forma, es como si fuera un triángulo, dicen muchos que es la forma de un puño, pero tiene un vértice. El vértice apunta hacia el quinto espacio intercostal, aquí en nuestro tórax. Entonces está nuestro corazón latiendo y tiene algo que se llama un latido cardíaco que tiene la contracción y lo que es para que impulse la sangre y luego viene la relajación, lo que le llamamos como sístole y diástole. Entonces, esto se maneja, aquí tengo un ritmo, mi mano es el corazón, digámoslo así, que está contrayéndose para aventar la sangre y se está relajando para que entre nueva sangre hacia al interior del corazón. Y aquí tengo yo latiendo en modo virtual mi corazón, digámoslo así, que es mi mano. Este corazón se va a mover gracias a los impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué es la fibrilación ventricular? La fibrilación es cuando empieza a dejar de tener un buen latido cardíaco, un buen ritmo, y el corazón empieza como a temblar. ¿Qué pasa? Alguien va a decir, bueno, ¿qué pasa si tiembla? No pasa nada. Sí, sí pasa, porque al temblar y estar como retumbando, ya no tiene la fuerza para empujar la sangre a todo el cuerpo. Y es cuando viene un infarto, una muerte súbita por la fibrilación ventricular. Entonces, ese es a grosso modo lo que es la fibrilación ventricular. Mm. Y es normal que en una persona, creo que Julián Figueroa, si no me equivoco, tenía por ahí 28 años, creo. ¿Es normal en una persona tan joven? No es normal, pero aquí es algo muy importante que entra en América Latina. La mayoría de las personas que muere que tiene una muerte súbita, que es una muerte súbita, lo hemos visto en los partidos de fútbol, que de repente el jugador va, tira el gol, gana, se echa a correr, avienta la marometa y de repente se lleva las manos al pecho y pierde el estado de conciencia. Y después nos dicen que ya murió. Bueno, ese sería una muerte súbita, una muerte que de repente sin avisar llega y pum, pierde el sentido de la gente. Puede tener un periodo de agonía, tal vez de unos 3, 4 minutos de dolor, falta de aire y pierde el sentido y fallece. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho aquí? En este sentido, la mayoría de las personas no sabe muchas veces que tiene un problema cardíaco. ¿Hasta cuándo se enteran? Pues ya cuando se hace una autopsia, los familiares tienen la entrega del protocolo o del informe médico y ahí se puede determinar que fue una muerte derivada de un problema cardíaco y a los familiares sí se tendría que hacer, se les recomendaría un estudio de corazón.
Ahora, en este caso que usted me pregunta sobre si era normal por estar tan joven, no, no es normal. Entonces, habría que abrir la hipótesis, la incógnita, de si él había nacido con un problema cardíaco, si la familia sabía que tenía un problema cardíaco, o de plano no supieron, nunca dio problemas, nunca dio alguna manifestación tan importante como para irse a atender, y finalmente pues pudo haber ocasionado el deceso. Cuando puede haber un problema cardíaco a nivel desde que son bebés, un origen congénito, es decir, que Ujú. con algún problema cardíaco, a veces no dan síntomas estos problemas. Se va haciendo la vida normal hasta que pueden caer desmayados, y se los llevan al hospital y ahí ya diagnostican que hay un problema cardíaco, o de plano, un ataque fulminante al corazón que pierden la vida y ya después con una autopsia se sabe que tenían un problema cardíaco. Ujú. A ver, luego nos va a seguir explicando, pero hay una controversia ahí que salió a raíz de unas declaraciones que hizo la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, donde un poco como ella daba a entender, no sé, me gustaría que usted a ver si nos puede traer un poco de luz a esto. Ella daba a entender porque Julián Figueroa, por lo que se ve, que esto no se sabía, tenía un parche de naltrasona, ¿se dice así? ¿Ok? Que por lo que se ve era para intentar dejar de consumir sustancias o lo que tomara, ¿verdad? Sí. Entonces, Imelda Tuñón, pues como que daba a entender en unas declaraciones que ha hecho hace poquito, como que ese parche de naltrasona, Yo creo po- que será naloxona, ¿no? mm, a Bueno, ver, supongamos no se preocupe, un dispositivo para dejar alguna adicción. sí, sí, entonces ella lo que decía, que por eso le pregunto todo esto, que ese parche de naltrasona, como que podría haber influido en el fallecimiento de Julián Figueroa. Mi pregunta a usted es si ese parche de naltrasona puede haber tenido algo que ver o no en la muerte. No, generalmente estos medicamentos, cuando son recetados para una persona, digo, este es en el supuesto, hay que Ujú. aclararlo, muy Sí, importante. sí, sí. Eh, en el caso de que una persona tenga una adicción a alguna sustancia, llámese opioides, algún estimulante como es cocaína, fentanilo, todas estas sustancias, lo que hace el médico es mandar un medicamento que va, como usted lo dice, un parche, que va a tener una absorción subcutánea y se va a absorber a bajas dosis, porque es justamente liberación prolongada. Esto va a suplantar precisamente muchos problemas como de síndrome de ansiedad para el efecto de que están con síndrome de abstinencia, el efecto del craving, es decir, han consumido y de repente tienen esta necesidad de seguir consumiendo porque recordemos que las adicciones producen algo que se llama dependencia y entonces necesitan más sustancia para generar el mismo estímulo. Entonces muchos de estos pacientes que tienen este síndrome de abstinencia o el craving necesitan un medicamento que les vaya quitando síntomas tan desagradables. Entonces, este medicamento yo dudo mucho que haya sido un condicionante para el problema. Más bien, si había una adicción y en ese momento la persona consumió otra vez, porque hay que recordar que las personas que tienen adicciones constantemente están volviendo a recaer. Entonces, Sí. si consumió en ese momento y consumió probablemente una dosis mayor, porque recordemos que las drogas producen tolerancia y dependencia. ¿Qué es la tolerancia? Mi cuerpo ya se acostumbró a esta dosis y ahora necesito incrementar más dosis para obtener el mismo resultado que antes obtenía. Entonces, Ujú. si yo consumo y ejemplo, me paso un poco más de dosis y luego le voy subiendo y le voy subiendo, ahí sí, esto pudo haber causado un problema cardíaco. En el caso, ejemplo, voy a poner varias sustancias, pero en el caso de la cocaína, produce algo que se llama vasoespasmo coronario. Están las arterias coronarias y con esta sustancia se estrechan de manera muy aguda, es decir, rápidamente se estrechan. Y al estrecharse, puede llegar a producir un infarto. Entonces, si yo voy y consumo, pudo haber generado
esta alteración, pero el medicamento es muy poco probable, casi nulo al 100%, que haya desencadenado esto. Por un simple elemento que voy a decir a continuación. Esta persona ya tenía el parche constantemente, la pregunta sería, ¿y por qué desde el inicio no le causó ningún problema? Entonces, es evidente que no fue el medicamento. Pero si la persona, vamos a ponernos en el ejemplo, si la persona, una persona que tiene un parche de naltrasona para evitar consumir, ¿no? Y aún a pesar de que tiene el parche, sigue consumiendo, ¿eso se descarta que puede tener riesgo de infarto o podría ser? No, por el medicamento no. Lo que sí puede ocasionar el infarto es el consumo de esa sustancia. Ujú. Sí, porque cada vez que usted, ejemplo, que usted consumiera, usted tiene riesgo de tener un infarto. Y esto hay que ponerlo mucho en la población. El hecho de consumir, ejemplo, el polvo blanco, cada vez que usted consume, puede tener un riesgo de producir o una arritmia letal al corazón, un estrechamiento de los vasos sanguíneos del corazón, del cerebro, producir un evento vascular que se llama isquémico o un hemorrágico o alguna otra alteración, pero generalmente esta sustancia produce infartos. ¿Cuál es el proceso